Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. ¿Alguna vez has sentido que por más que lo intentas, simplemente no encajas? Puede ser un sentimiento sutil o una angustia profunda. Esa extraña sensación de que los demás se mueven en un mundo que no parece diseñado para ti. Hablo de esos momentos en los que te cuesta hablar en las reuniones o cuando las palabras se atoran en la garganta al sonreírle a alguien nuevo. Y la sensación de ser invisibles se vuelve tan familiar como el aire. A veces, asistes a la iglesia o a actividades sociales esperando integrarte, pero terminas sintiéndote solo, aún rodeado de gente. En el fondo surge la duda: ¿será que tengo algo malo? ¿Será que no soy lo suficientemente interesante, suficiente para agradar a los demás? Y aquí la autoestima comienza a debilitarse como una cuerda que se va deshilachando muy despacio. Hace no mucho conocí a un hombre. Vamos a llamarlo Ernesto, aunque ese no sea su nombre real. Ernesto era, a ojos de muchos, un buen cristiano. Cumplía con su trabajo, saludaba amablemente a cada persona en la iglesia, ayudaba cuando había necesidad y nunca causaba problemas. Pero en lo profundo de su corazón sentía que no pertenecía a ningún grupo, que su presencia era apenas notada, como si fuera parte del mobiliario, útil a ratos pero fácilmente prescindible. Esta soledad se le fue haciendo pesada, sobre todo en reuniones donde todos parecían conectarse con facilidad, reír juntos y compartir chistes que él no comprendía. Cada noche, al llegar a casa después del culto, una tristeza silenciosa lo invadía. ¿Por qué me cuesta tanto socializar? ¿Por qué otros parecen disfrutar y yo solo cuento los minutos para irme? Se empezó a convencer de que tenía un defecto. Poco a poco el desánimo se colaba en otras áreas de su vida, su trabajo, su matrimonio, sus sueños. Si a nadie le importo, ¿para qué esforzarme? Un día, entre semana, mientras organizaba unas sillas después de una reunión, se le acercó Héctor, un hombre mayor del barrio quien llevaba años asistiendo de vez en cuando a la iglesia. No era un líder ni alguien conocido fuera de las tareas de servicio. Simplemente un trabajador sencillo, discreto, que pasaba casi desapercibido. Héctor no tenía fama ni autoridad, pero en su rostro había una paz diferente. Le dijo: «¿Sabes, Ernesto? Yo pasé muchos años sintiendo que no cabía, pero aprendí a dejar de mirarme a mí y mirar lo que Dios podía hacer con lo poco que yo sentía que tenía». Esta frase dicha sin pretensión y casi al pasar, hizo eco en el alma de Ernesto. A veces quienes menos ruido hacen cargan los testimonios más auténticos. En la Biblia, estos hombres sencillos abundan y sus historias nos hablan más fuerte de lo que imaginamos. No son los personajes principales cuyos nombres resuenan en sermones famosos ni quedan retratados en frescos coloridos, pero su paso silencioso marca la historia de la fe. Piensa, por ejemplo, en el escudero de Jonatán. ¿Quién conoce su nombre? No aparece con fanfarria, pero cuando su señor le propuso acacar un campamento filisteo completo, este joven mostró un nivel extraordinario de confianza en el Señor y en la visión de su líder. Observa lo que dice 1 Samuel 14, 6 y 7. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos». Y su paje de armas le respondió: «Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad». Nadie se acuerda del escudero cuando piensa en grandes hazañas bíblicas, pero sin su apoyo sencillo, leal y valiente, la historia de Jonatán habría sido distinta. Este joven respetó su papel, creyó en el propósito de Dios, y su presencia silenciosa fue clave para una victoria. O tal vez recuerdas a Abner, jefe del ejército de Saúl,
mencionado en 1 de Samuel 14:50 y a lo largo de la narrativa posterior, siempre a la sombra de otros nombres, cumpliendo roles difíciles, leales pero no protagonistas. O el propio Hur, aquel hombre que sostuvo los brazos de Moisés junto con Aarón, relatado en Éxodo 17:12. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Quién era Hur? No es recordado por grandes discursos ni actos espectaculares, pero sin su colaboración, la victoria no habría sido posible. Uno más, casi invisible, el portero del templo. En 1 de Crónicas 26, 1 al 19, aparecen los nombres de los porteros, hombres responsables de abrir y cerrar, vigilar y guardar lo que otros no consideraban significativo. Nadie los vitorea, pero sin ellos, el pueblo no habría adorado en orden ni en seguridad. Personajes que nos recuerdan que el valor no depende de cuántos lo noten. Cada uno de estos hombres, el escudero, Abner, Hur, los porteros, vivieron a la sombra de gigantes, pero en su papel encontraron sentido, dignidad y la mirada de Dios. Si te has sentido poca cosa por tener un perfil bajo, si piensas que tus dificultades para socializar te hacen menos importante, recuerda que ellos también pasaron desapercibidos para la mayoría, pero no para Dios. Ahí yace la clave. Tu verdadero valor viene de lo que Dios piensa, no lo que los demás celebran o ignoran. Si hoy te cuesta acercarte, tomar la palabra, unirte al bullicio de los demás, no eres menos valioso. Al contrario, tal vez Dios te llamó a fortalecer lo invisible, a ser soporte y no siempre protagonista. Y es que la autoestima, cuando la buscamos en la admiración de otros, siempre será inestable, efímera y frágil. Pero cuando la edificamos en el amor, la aprobación y el propósito de Dios, se vuelve fuerte y resistente a los vientos de las opiniones. Porque ni el escudero buscó reconocimiento, ni Hur buscó protagonizar la batalla, ni los porteros esperaban que el pueblo los ovacionara. Ellos sabían para quién trabajaban y, sobre todo, en quién confiaban. Eso les dio una dignidad y una estabilidad interior mucho mayor que el aplauso humano. Si quieres saber cómo empieza a cambiar la historia personal, observa lo pequeño, ese saludo amable, ese servicio callado, el acompañar a alguien sin esperar ser notado. Así, Ernesto empezó a mirar la vida diferente después de aquella conversación casual con Héctor. Decidió enfocarse en lo que sí podía aportar, aunque fuera pequeño a sus ojos. En vez de aparecer en todos los grupos o destacar en cada reunión, buscó ayudar de manera constante, conectar con uno o dos hermanos sinceramente, escuchar cuando alguien lo necesitaba y también dejarse ayudar sin vergüenza cuando sentía que no podía solo. Poco a poco notó que, aunque su círculo no era grande, sus relaciones comenzaron a ser más genuinas. Cuando oraba, sentía que podía hablarle a Dios como un amigo de verdad, no tratando de impresionar ni esconder su inseguridad. Se dio cuenta también que los personajes silenciosos de la Biblia no buscaban el centro del escenario, sino cumplir el propósito para el que fueron puestos allí. Así, cada reunión, por sencilla que pareciera, tenía ahora un sentido: aprovechar para aprender y para aportar, aunque solo fuera con una sonrisa, con una oración discreta o con un saludo real. Hay algo profundamente sanador en descubrir que tu valor no depende de los reflectores, ni de tu habilidad para robar la atención, sino de ser fiel en lo poco. Jesús mismo, aunque fue el Hijo de Dios, eligió rodearse de gente común, mirar a los que nadie miraba, dignificar a quienes se sentían pequeños. Si a ti te cuesta socializar, Dios no se decepciona de ti. Él conoce tu corazón y tu esfuerzo. Le importas no por lo que puedes dar en el escenario social, sino porque eres su hijo. Ahora, puede que todavía sientas temor de abrirte, de intentar participar, de correr el riesgo de ser incomprendido. Ten paciencia contigo mismo,
como la tendría una madre con su hijo que aprende a caminar. Nadie espera que saltes a lo desconocido sin miedo, pero puedes dar el primer paso. Prueba a acercarte a un hermano con un simple ¿cómo estás? O participa en una actividad donde puedas servir, aunque sea en lo más sencillo, como acomodar sillas, preparar café o repartir hojas. Dios ve esa fidelidad y la recompensa, aunque otros no la mencionen nunca en público. La autoestima florece no cuando te vuelves más popular, sino cuando experimentas el amor de Dios en lo cotidiano. Y ese amor te hace valioso simplemente por ser suyo, no por cuántos amigos tienes o qué tan bien socializas. Recuerda la promesa: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Ni tu esfuerzo callado, ni tus luchas invisibles, ni tus batallas emocionales pasan inadvertidas ante su mirada. Imagina cómo sería la iglesia si todos valoráramos a los humildes y discretos, a los que contribuyen sin buscar atención. Los los escuderos, los porteros. Tal vez cambiaríamos nuestra definición de éxito y pertenencia. Tal vez dejaría de doler tanto ese anhelo de encajar porque descubriríamos la riqueza de ser amados por Dios según su perspectiva y no la nuestra. Cuando la soledad se sienta pesada, recuerda buscar a Dios primero. Habla con Él como se habla con quien mejor te entiende. A veces nosotros mismos no tenemos las palabras, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26. Si no puedes expresar tus emociones en grupo, está bien, exprésalas en oración. No necesitas multitudes para validarte, solo a tu Padre que siempre escucha y comprende incluso tus silencios. Ernesto no se volvió el más popular ni el alma de la fiesta, pero redescubrió su propósito y su valor. Cuando miró su vida desde la perspectiva de la fe, se dio cuenta que podía aportar, influir y bendecir desde su lugar, incluso si nadie aplaudía o notaba lo que hacía. Experimentó una paz nueva, esa que viene de saberse seguro en Dios, aún en medio de la multitud, aun cuando las palabras no fluyan con facilidad. Hoy puede mirar a los ojos a otros que se sienten solos y decirles con sinceridad: tú también eres valioso, aunque no lo notes hoy. Dios te ve y eso basta. Además, los silencios en la Biblia representan a menudo momentos de profunda revelación. Elías escuchó la voz de Dios en un silbo apacible y delicado, no en el estruendo de la tormenta. Primera de Reyes 19:12. Así ocurre también con nosotros. En la soledad, cuando parece que nadie ve o entiende, Dios susurra esperanza, propósito y amor. En fin, si hoy sientes que socializar te cuesta, si tu autoestima se tambalea cuando entras a un cuarto lleno de gente, lleva esa carga a Dios. Él transforma tus luchas internas en testimonios silenciosos. Sí, puedes aprender a relacionarte mejor, a expresar lo que piensas y necesitas, pero tu esencia no se mide por eso. Se mide por lo mucho que eres amado, por lo fiel que decides ser a pesar de la incomodidad, por lo mucho que permites que Dios sane y llene tu vida, aún en lo pequeño. Pido también que si tienes la oportunidad, te atrevas a mirar alrededor y buscar a otros que, como tú, luchan en silencio. Quizás seas la compañía que otro necesita, o tal vez en medio de tu propia búsqueda encuentres a tu Héctor, ese consejero callado y sabio que Dios pone para recordarte que tu camino no es inútil ni invisible. La autoestima en Dios se construye lentamente, como una casa sobre roca. Un día a la vez, un paso a la vez, una oración a la vez. Si hoy dudas de tu valor, recuerda el ejemplo de esos hombres bíblicos, discretos pero valientes, los que actuaron tras bastidores pero sostuvieron grandes causas. Nadie sabe sus nombres, pero el Señor sí los recuerda. Así también tú, aunque el mundo te ignore, eres precioso para Él. Y así aprendemos poco a poco a crecer, a servir, a amar a otros sin buscar reconocimiento
y a recibir el amor de Dios como el regalo más grande. Quizás llegue el día en que, sin pensarlo, descubras que tu presencia es medicina para otros, que tus luchas se han vuelto ejemplo y que tu valor no depende de tu habilidad social, sino de quién eres en Dios. En este punto de la conversación quiero que nos permitamos un respiro, un momento de sinceridad sin máscaras. Tal vez mientras escuchabas este mensaje, recordaste tus propios silencios, tus dudas al interactuar con otros, ese deseo de pertenecer sin perder tu autenticidad o sentirte a la sombra de los demás. No quiero que te quedes solo en la teoría, ni que esto sea una charla más que se olvida cuando termina. Mi deseo, como amiga mayor, es acompañarte al último tramo de esta reflexión para que puedas salir fortalecido y con herramientas reales para tu vida cotidiana. Quiero que mires atrás por un instante, hacia todos esos hombres bíblicos de los que hablamos, el escudero de Jonatán, Abner, Ur, los porteros del templo. ¿Te diste cuenta de que ninguno fue destacado por sus capacidades sociales, ni por su carisma? De hecho, muchos pasaron inadvertidos para la multitud, y algunos incluso para la historia, pero no para Dios. Ellos encontraron propósito, dignidad y paz en asumir su lugar y hacerlo con fe. No añoraban el centro, sino la fidelidad en lo sencillo. Si alguna vez sentiste vergüenza por tu timidez, si pensaste que eras menos útil en el reino por no tener facilidad para socializar, quiero decirte bien claro, Dios no te compara, solo te valora por lo que eres y lo que decides ser en lo cotidiano. En el camino cristiano, a veces vivimos bajo presión. El mundo impulsa modelos que premian la popularidad, el talento público, la influencia social. Incluso en las iglesias hay dinámicas donde los extrovertidos parecen avanzar más y los silenciosos quedan de lado. Pero la Biblia se encarga de recordarnos que la gracia y el amor de Dios no siguen criterios humanos. Él elige corazones dispuestos antes que voces ruidosas. ¿Sabes? Me gusta pensar en los porteros del templo como guardianes de lo sagrado. Personas cuya labor era invisible pero indispensable. Cuidaban la entrada, impedían el desorden, mantenían la seguridad. Sin ellos, el pueblo no adoraría con libertad. ¿Y cuántos los notaban? Probablemente nadie, excepto Dios. Así también tú. Tal vez tu labor sea callada, tal vez tu presencia pase desapercibida, pero en el reino de Dios, cada acto de fidelidad tiene peso eterno. ¿Sabías que nuestra autoestima puede crecer mucho más cuando dejamos de compararnos con los demás y aprendemos a mirarnos como Dios lo hace? El escudero de Jonatán no era el líder, pero su valentía y fe sostuvieron a su señor en un momento crucial. Ur no dirigió la batalla, solo sostuvo las manos de Moisés, y eso bastó para cambiar el rumbo de un pueblo entero. Dios no necesita que seas el más social, ni el más buscado. Solo pide que seas fiel en lo que puso en tus manos. ¿Y sabes qué? Cuando decides aceptar tu lugar y abrazar tu singularidad, empiezas a liberar el peso de la comparación, la ansiedad de agradar y el miedo al rechazo. Permíteme compartirte algo que escuché hace muchos años de una persona sencilla pero sabia. Cuando aceptas que el amor de Dios te sostiene, no hay rechazo humano que te quite el valor. Esta verdad puede parecer obvia, pero vivirla toma tiempo, paciencia y humildad. Significa aprender a mirar los pequeños logros, valorar el progreso interno, celebrar los pasos firmes aunque sean discretos. La autoestima en Dios es sólida, porque no depende del aplauso ni de la aceptación social, sino de una relación íntima y constante con el Padre. Quiero invitarte a hacer un ejercicio simple. La próxima vez que te sientas incómodo en un grupo o que la soledad parezca abrumadora, haz una pausa, respira y recuérdate que Dios está contigo. No estás solo ni perdido entre la multitud. Él te acompaña y te busca. Incluso en tus silencios y en tus recuerdos. Puedes orar en ese instante, decirle tus temores, pedirle consuelo. Saber que tu valor no se mueve por las opiniones, sino por su amor, te dará paz y fortaleza. Quizás te preguntes, ¿cómo empiezo a sanar mi autoestima desde la fe? No hay una fórmula mágica, pero hay caminos que ayudan. Levantar tu mirada y agradecer lo pequeño cada día, aunque solo sea una sonrisa.
buscar servir a otros de manera silenciosa, encontrar satisfacción en ser apoyo cuando lo necesiten, acudir a la palabra y encontrar historias de hombres como tú que con fe silenciosa cambiaron el destino de muchos. Decidirte a dejar el peso de la comparación, aceptando que no estás llamado a agradar a todos, pero sí a ser fiel a tu llamado. Permitir que otros te conozcan en tu verdad, sin esconder tus luchas. El testimonio auténtico es medicina para ambas partes. Nuestro mundo necesita menos apariencias y más encuentros verdaderos. Si eres de los que les cuesta socializar, tienes una sensibilidad especial para ver lo que otros pasan por alto. El hermano que se siente solo, el joven que duda de su fe, el anciano que busca compañía. Tu experiencia puede transformarse en empatía y en un ministerio silencioso pero profundo. Dios convierte la debilidad en fortaleza y los procesos difíciles en caminos de bendición. Aunque nunca seas el más popular, podrás ser el más fiel, y eso, a los ojos del Señor, es digno de honra. No olvides que Jesús mismo dedicó tiempo a personas invisibles. El ciego al borde del camino, el paralítico ignorado por años. Y sí, hasta sus propios discípulos cuando sentían miedo y confusión. Si a ti te cuesta socializar, imagina cómo te miraría Cristo, con ternura, comprensión y una invitación a acercarte sin temor. Asimismo, puedes mirar a quienes te rodean y con tu experiencia, ser bálsamo y guía para otros. Te invito hoy a dejar tu comentario, compartir cómo te identificas con este tema y qué has experimentado en tu caminar personal y espiritual. Al hacerlo, no solo te permite ser escuchado, sino que ayudas a otros que seguramente atraviesan luchas similares. Tu historia puede convertirse en la chispa que encienda esperanza en alguien más. Si sientes que este mensaje te ha tocado de alguna manera, te pido con cariño que lo compartas con alguien que veas necesitando apoyo espiritual. Puede ser un amigo, un familiar, un hermano de iglesia, alguien que como tú, tal vez lleva años sintiéndose invisible, cargando preguntas y silencios. Recuerda que no estamos llamados a caminar solos. El cuerpo de Cristo es comunidad y tú puedes ser parte vital de esa red de apoyo, aunque tu estilo sea discreto. Imagínate por un momento la transformación que puede ocurrir si cada persona que ve este mensaje decide tender una mano a alguien que lucha por su autoestima, que tiene dificultad para socializar, que necesita el recordatorio de que Dios no lo ha olvidado. Así como Héctor fue para Ernesto un instrumento de esperanza en el momento preciso, tú también puedes serlo para alguien más. Basta una palabra, una oración, una conversación honesta para cambiar la perspectiva de una vida. Ten presente que cada comentario, cada gesto de compartir el video, es una oportunidad de vida para alguien que necesite escuchar que hay esperanza en Dios, que su valor es grande, que la soledad puede ser redimida y que en Cristo tenemos una familia donde nadie sobra. Permíteme antes de cerrar, hacer una última reflexión contigo. Cuando miras tu propia vida, no te fijes únicamente en los días brillantes ni en los grandes logros. Observa los detalles, los esfuerzos invisibles, las oraciones silenciosas y las acciones pequeñas. Es ahí donde trabaja Dios de manera más profunda. Ahí donde nadie ve, Él mira con amor eterno. Allí donde sientes que nadie te llama, Él te busca por nombre y te dice: eres mío, nunca te dejo solo. Confía en este proceso. La autoestima en 10 no es una meta rápida, es un viaje de aprendizaje. Hay días difíciles, pero también hay días hermosos donde descubrirás que tu presencia tiene sentido, que tu fe puede inspirar, que tu historia puede curar. Tal vez nunca llegues a ser la persona más extrovertida, pero sí puedes ser la más valiente al seguir adelante fielmente. Recuerda a los hombres silenciosos de la Biblia y busca imitar su fe y su perseverancia. Te agradezco profundamente por haber llegado hasta aquí, por escuchar y por abrirte a la posibilidad de una transformación interna sostenida por la gracia y el amor divino. Si algo de lo que hablamos trajo consuelo, ánimo o una nueva perspectiva, expresa tu sentir en los comentarios. Este espacio está abierto para ti y para todos los que necesiten saber que no están solos. No te vayas sin dejar tu huella. Comenta abajo
Comparte este mensaje con alguien que veas necesitando apoyo espiritual y conviértete en parte de esa cadena de esperanza que puede cambiar vidas silenciosamente como los héroes discretos de la fe. Que Dios te bendiga, te fortalezca y siga construyendo en ti una autoestima firme y llena de propósito. Aquí seguimos caminando juntos, aprendiendo, sirviendo y amando con autenticidad y fe.